Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Tienen frío? Ya están calientitos con la presencia del Señor, ¿verdad? Bien, si oye por ahí un ganso, no se preocupe. Esto es parte de este tiempo, ¿no? Quiero que abra su Biblia conmigo en Mateo 5, verso 13 al 16. Vamos a compartir algo de estos versículos. Mateo 5, verso 13 al 16. Dice la Escritura, ahí sígame usted: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pero luego dice en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo voy a compartirles un tema, mis hermanos, que le he titulado Dios quiere vidas que influyan al mundo. Dios quiere vidas que influyan al mundo, y no vidas, mis hermanos, que el mundo influya en ellos. Fíjese bien, hoy día usted y yo vivimos un mundo lleno de influencias. Estas pueden ser influencias positivas para bien o pueden ser influencias negativas para mal. Por ejemplo, un futbolista conocido se hace un corte de pelo y nosotros vamos a ver cómo, por ser una figura pública, va a causar una influencia, no en todos, en algunos, pero sí vamos a ver a muchos con el mismo corte del futbolista. O podríamos pensar lo mismo de una figura pública, un artista, por ejemplo, que se realiza tatuajes, y después vemos cómo esta persona, que es figura pública, ha causado una influencia en otros que se tatuaron de la misma manera. Estamos rodeados por influencias buenas e influencias malas, ¿sí o no? Estamos rodeados. Siempre va a haber una influencia. Mire, yo me acuerdo cuando uno de mis hijos, el segundo, estaba chico, tendría como 7 años, y veníamos a la iglesia, y me acuerdo que pues veía a Chuy García dirigir, y entonces él siempre decía, yo soy Chuy García, y agarraba ahí su guitarrita de esas de mentiritas que le habíamos comprado, ¿verdad? Pero fíjese lo que causaba, ¿verdad?, el ver a Chuy. Se estaba ejerciendo una influencia sobre él. Hay un texto en Proverbios 13:20 que dice, mire lo que dice aquí en Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, dice que va a pasar, sabio será. Vea la influencia de alguien que va a andar, que se va a juntar, que se va a relacionar con sabios. Va a ser un sabio, pero dice, mas el que se junta con los necios será quebrantado. ¿Cuántos quebrantados hay esta noche? ¿Ninguno? Quiere decir que no se junta entonces con ningún necio usted, ¿verdad? Déjeme hablarle, mis hermanos, entonces de la vida de influencia de algunos personajes de la historia secular, como por lo que ellos influenciaron al mundo de una manera tremenda. Déjeme mencionarle nada más unos cuantos rápidamente. Por ejemplo, Hipócrates. Yo no sé si usted ha oído hablar de este hombre, pero este hombre Hipócrates, reconocido en la historia como el padre de la medicina, fue un hombre que dedicó gran parte de su vida a sus estudios, para que tiempo más tarde este hombre aportara a la sociedad los primeros historiales clínicos y el diagnóstico. Fíjese qué influencia trajo este hombre al mundo. Hay otro hombre también que me impacta mucho, que se llama Luis Braille. Yo no sé cuántos han oído hablar de este hombre, Luis Braille. Se dice que cuando él tenía 10 años, él perdió su vista completamente. Pero a pesar de su incapacidad visual,
se esforzó de tal manera en sus estudios que él creó un método a base de puntos con el cual todo invidente podía aprender a leer, y su método braille, mis hermanos, hasta el día de hoy sigue vigente. Fíjese cómo ha sido de influencia su aportación de este hombre. Otro hombre más, Alexander Graham Bell, este hombre dedicó parte de su vida para aportarnos su invento de un aparatito, fíjense, a través del cual usted y yo podemos mantenernos en comunicación con una persona que está situada a kilómetros y kilómetros de distancia. ¿Cómo se le llama este aparatito? El teléfono. Todos estos hombres de alguna manera aportaron, influyeron en lo que hicieron, ¿verdad? Tuvieron una influencia positiva en el mundo. En lo espiritual, Dios ha usado la vida de muchos hombres para influir con sus vidas sobre la vida de otros. Por ejemplo, Abraham en su tiempo, él influyó con su fe sobre las promesas de Dios que Dios le había dado. Él influyó sobre la vida de sus dos hijos, Isaac y después Jacob, que siguieron los mismos pasos de Abraham. Esos pasos de fe, hubo una influencia de parte de este hombre sobre la vida de sus hijos. O podríamos pensar también en Moisés, otro personaje bíblico. Moisés, mis hermanos, influyó tanto en la vida de Josué, un Josué que siempre estaba pegado con Moisés, un Josué que a donde iba Moisés, iba él siempre ahí detrás de él, ¿verdad? Y cómo Moisés causó una influencia en este Josué de tal manera que la historia nos dice que Dios le dio el mismo espíritu y la misma sabiduría que había en Moisés para dirigir al pueblo de Israel e introducirlo en la tierra prometida. Podríamos también traer a la memoria muchos y muchos más personajes, pero déjeme decirle algo. Por encima de todos los hombres, hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret. No existe otro hombre en la historia que haya influido tanto en la vida de los hombres y en la misma historia como Jesús. Jesús ha ejercido una influencia poderosa hacia los hombres por medio de su vida, por medio de sus enseñanzas. Jesús influyó en la vida de 12 hombres que fueron sus discípulos. Y que a la vez estos 12 hombres, mis hermanos, fueron una influencia hacia el mundo romano de tal manera que trastornaron ese mundo romano con su influencia. Dios quiere que nuestras vidas sean capaces de influenciar al mundo como Jesús lo hizo y como lo hicieron sus discípulos. El pasaje inicial que tú y yo leímos nos habla claramente como cristianos, tú y yo nos debemos de esforzar para ser esa fuerte influencia para el mundo. No que el mundo influya en nosotros, sino nosotros debemos de ser esa fuerte influencia para el mundo. Como dice ahí, como la sal del mundo. Ustedes son la sal del mundo, dijo Jesús. Y si nosotros, mis hermanos, somos iguales que el mundo, si nosotros vivimos igual que los del mundo, si nos comportamos igual que los del mundo, si pensamos de la misma manera como piensan los del mundo y hablamos de la misma manera, mis hermanos, no tenemos ningún valor. Somos como esa sal insípida que se menciona que ha perdido su sazón. Por eso, en lugar de eso, Dios nos está diciendo que si somos la sal del mundo, ¿cuántos son creyentes? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Si tú eres un seguidor de Cristo, tú debes de entender que eres sal, ¿de qué? Del mundo. Esta es una metáfora. Y como sal, mis hermanos, tú y yo tenemos la responsabilidad de influir con nuestra manera de vivir y con el poder que Dios nos ha dado, influir en el mundo que nos rodea, así como la sal da un mejor sazón a la comida. Pero también dice ahí que somos la luz del mundo y debemos influenciar al mundo como esa luz
Esa luz que no se puede esconder nos pone un ejemplo de una ciudad asentada sobre un monte, que cuando tú vas viajando por carretera se divisa la luz claramente de esa ciudad porque no se puede esconder. Hay ciudades que están en pozos y esas ciudades no se alcanza a ver la luz, pero una ciudad sobre un monte se puede ver claramente. Así es como dice la Escritura, que nuestras vidas, mis hermanos, nuestra forma de vivir pueda brillar como esas luces de esa nueva vida, de esas nuevas acciones, de esa nueva manera de pensar, de conducirte en Cristo Jesús, de tal manera que a través de esa forma de vida, tú y yo podamos influenciar en las personas y ellas puedan conocer y glorificar a Dios. Otro pasaje que nos habla de otro hombre que Dios usó grandemente para influir en su tiempo fue Juan el Bautista. Ve conmigo a Juan capítulo 1, verso 6, por favor. Este es otro hombre que Dios usó antes de la aparición del Mesías, de Cristo Jesús, para preparar el camino precisamente a Jesús, pero él tuvo una influencia sobre el pueblo. Dice ahí Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino, ¿para qué vino? Por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Fíjense, hasta dónde debe de ser la influencia que nosotros debemos de ser para las personas por el testimonio, de tal manera que puedan creer en Cristo Jesús. No era en la luz, dice en el verso 8, sino para que diese testimonio de la luz. Este pasaje, en primer lugar, nos está diciendo claramente, mis hermanos, que así como Juan, si hemos creído en Dios, si hemos creído en el Señor Jesucristo, tú y yo somos unos enviados de Dios. ¿Y a dónde nos envía el Señor? Al mundo. ¿A dónde nos envía el Señor? Al mundo. Aquí estamos. Y el mundo va a estar en tu trabajo. El mundo va a estar en tu cuadra, en tu barrio. El mundo va a estar con aquellos que son tus familiares. El mundo va a estar cuando vas al hospital o cuando vas al mercado o cuando vas a algún otro lugar. Ahí está el mundo. Y Dios nos envía al mundo como envió a Juan. Y si somos enviados de Dios, entonces tenemos el respaldo de Dios. De seguro tenemos la autoridad de Dios, tenemos la unción de Dios, porque somos enviados de Dios. ¿Para qué? Para ser testimonios, igual que Juan, testimonios de la luz que es Cristo Jesús. Y esa es la manera en que vamos a influenciar al mundo. No podemos querer salir del mundo. Juan 17. Hay muchos que quieren salir del mundo, pero dice Juan 17, verso 14. Hay muchos que quieren trabajos santos, hogares santos, cines santos, plazas santas. Todo cristiano, ¿verdad? Supuestamente. Pero mire lo que dice aquí Jesús. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuántos son del mundo? Ya no somos, ¿verdad? Si estamos en Cristo, ya no somos del mundo. No te ruego, dice Jesús, que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Porque eso es lo que vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar la oposición del maligno a través de las personas. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo. Somos enviados al mundo. ¿Para qué somos enviados al mundo? Para influir. Para causar una influencia, como lo hizo Jesús, como lo hicieron sus discípulos. Fuimos enviados para mostrar las evidencias de la luz con nuestra vida, y si mostramos las evidencias de la luz con nuestra vida, seguro vamos a causar una influencia en aquellos que nos rodean.
La palabra testimonio aquí, mis hermanos, fíjate bien, significa presentar las evidencias de la luz que es Cristo. Las evidencias de la luz. Es decir, se nos dijo hace un momento, ustedes son la luz del mundo. Y esta es una metáfora, ¿verdad? Porque la verdadera luz es Cristo, pero nosotros tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, entonces nosotros tenemos que presentarle a los hombres las evidencias de esa luz que es Cristo. Es decir, nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿en dónde? En la casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la calle. Debemos presentar las evidencias de la vida de Cristo en nuestras vidas. Debemos vivir separados de la manera de vivir del mundo, dedicados a los intereses de Jesús, teniendo fidelidad a Cristo, llevando una vida moralmente intachable, hermanos. ¿Para qué? Para que crean en la luz, para que crean en Jesucristo como tú has creído en Cristo. Pero yo te pregunto en esta noche, ¿cómo está tu testimonio? ¿Cómo está tu influencia? No tu influencia, porque eso sí puede haber algunos que tienen este problema. ¿Cómo están realmente las evidencias que presentas de la luz en los medios que te desenvuelves? ¿Cómo estás preparando ese camino para la llegada de Cristo a las personas? Hermanos, es importante que vivamos como Dios quiere, y Dios quiere que nuestras vidas sean una influencia para el mundo. Amén. Juan el Bautista fue un hombre que influyó en la vida de otros hombres con su corazón rendido a la voluntad de Dios y dedicado a cumplir con la tarea a la que fue enviado. De la misma manera nosotros debemos hacerlo, mostrando ese corazón rendido a Dios, a la voluntad de Dios, dedicados en cumplir la tarea que a cada uno Dios nos ha encomendado. Somos un cuerpo, cada uno es un miembro diferente en el cuerpo y cada uno tiene funciones distintas. Algunos trabajan en un lugar, otros trabajan en otro lugar. Cada uno ahí en el lugar donde Dios nos ha puesto, ahí debemos hacer bien nuestra función como parte del cuerpo de Cristo. Y muchos, fíjese bien lo que le voy a decir, muchos antes de comenzar su ministerio, antes de ser una influencia para otros, les pasa como Juan. Juan antes de comenzar su ministerio se fue al desierto. Y en el desierto Dios nos da, Dios hace 3 cosas con nosotros en el desierto necesarias para poder luego ir y causar esa influencia con los demás. Es necesario en el desierto que Dios nos mete muchas veces en esas situaciones difíciles, esas situaciones de soledad, de prueba, de un trato de Dios para con nosotros, esas situaciones de humillación, porque a través de esas situaciones Dios nos da 3 cosas. ¿Cuál es lo primero? Información. Esto es lo primero que Dios hace. Dios nos da toda la información que usted y yo requerimos para poder influir en el mundo. Dios nos da todo el conocimiento necesario de las cosas que Él quiere que usted y yo hagamos. Fue en el desierto, si usted lo recuerda, donde Dios le dio a Israel sus leyes, sus mandamientos, información. Fue en el desierto, ahí mismo donde Dios le dio a Moisés el diseño perfecto del tabernáculo. ¿Para qué? ¿Para qué era todo esto? ¿Para qué era la información de todo lo que se tenía que hacer? ¿Para qué? Para que Israel fuera una nación de influencia de la presencia de Dios a las demás naciones. Ese era el propósito de Dios. Y esto es lo mismo con nosotros. Dios nos da información en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de esa soledad, en medio de ese trato de Dios, de esa humillación que muchas veces llega a nuestra vida. Perdón. Dios nos está dando información de su palabra. Siempre hay una información de lo que debemos hacer, mandamientos, leyes, ordenanzas.
el seguimiento de ese tabernáculo que es Cristo Jesús. Todo eso que es parte de lo que nos va a llevar a ser ese pueblo, esa nación, que pueda ser esa iglesia, que pueda ser esa influencia como debe de ser. Pero no nada más es la información. ¿Qué más? Seguro Juan recibió esa información, pero hay otra cosa que Dios hace en el desierto, nos forma. Formación. Dios te da información en el desierto, pero también tenlo por seguro que no solo te va a dar información, sino que Dios va a tratar con tu vida, va a tratar con nuestras vidas, con nuestros corazones, con lo que hay dentro de nosotros. Si queremos ser esa influencia para los demás, Dios necesita formarnos. De seguro en muchos de nosotros hay escorpiones, serpientes venenosas, o quizás una sequedad espiritual, y Cristo debe de tratar con nosotros para formarnos a su imagen y poder ser esa influencia que se necesita. Dios le dijo en el desierto a Israel, fíjate bien lo que le dijo: tú eres mi especial tesoro, nación santa, un reino de sacerdotes. ¿Y cómo sería eso posible? Si Israel, mis hermanos, era igual de pecador que todas las naciones. ¿Cómo iba a ser que Israel iba a ser esa nación santa, ese reino de sacerdotes que estaban dedicados exclusivamente, consagrados para Dios, para vivir para Dios? ¿Cómo iba a ser eso posible si Israel era igual de pecador que todas las demás naciones? La manera en que iba a ser es que Dios lo formaría en el desierto. Dios trataría con el pueblo de tal manera que cuando llegaran a la tierra prometida, este era el propósito de Dios, que cuando Israel llegara a la tierra prometida, Israel fuera un pueblo obediente a su Dios. Y esto Dios hace con nosotros. Dios nos ha dicho exactamente lo mismo como iglesia. En primera de Pedro 2:9, ahí se nos ha dicho que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Se nos ha dicho eso una y otra vez. ¿Y cómo va a ser esto posible si nosotros somos igual de pecadores que los demás? Es cierto, Cristo nos ha limpiado. Cristo por su sangre ha perdonado nuestros pecados, pero Dios está formándonos. Dios está llevando a cabo una formación. ¿Para qué? Para que usted y yo entonces podamos cumplir lo que dice al final de este versículo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y podamos ser con ello una influencia para los demás. Cuando hemos dejado las tinieblas, cuando hemos abrazado la luz, cuando hemos cambiado nuestras vidas, cuando hemos dejado de vivir de aquella manera de vivir que era de acuerdo a esa oscuridad, entonces nuestras vidas comienzan a hacer un impacto ahí en el lugar donde estamos. Nuestra casa, nuestro trabajo y aquellos que nos rodean. Pero la tercera cosa que Dios hace en el desierto no solamente es formación, sino es recompensa. Y aquí yo me pongo a pensar como Juan el Bautista, cuando él comenzó su ministerio después de pasar tiempo en el desierto. Podemos ver a un Juan el Bautista que su fidelidad era fuerte para dar testimonio de Jesucristo. Ahí está la recompensa, la fidelidad que Dios va a crear en nosotros para dar testimonio de Jesucristo, para no avergonzarnos, para no callarnos y poder presentar a nuestro Señor tal como nosotros le hemos conocido. Pero no solo eso, otra recompensa que podemos ver en la vida de Juan el Bautista, esa humillación que él reconoció que ninguno de nosotros es importante, el único importante es Cristo. A Juan el Bautista llegaron y le preguntaron: ¿tú eres el Cristo? No. ¿Tú eres Elías? No. ¿Tú eres el profeta que había de venir? No. Entonces, ¿por qué bautizas?
Y cuando vio a Cristo dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, lo señalándolo, apuntándolo, dirigiendo a la gente a Cristo, mostrándole a la gente que el más importante, ¿quién era? Cristo Jesús. Cuando hay esta humillación en nosotros porque hemos sido formados, informados, hay esta recompensa. Una humillación donde entonces nosotros lo hemos entendido, el importante, el único importante. ¿Quién es? Cristo Jesús. Pero no solo eso, Juan también en esa recompensa tenía muy en claro el reconocimiento de su misión y el hacerla muy bien. Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan está diciendo: yo soy la voz, Él es la voz. ¿Tú quién eres? ¿Qué somos? ¿Dedo? ¿Oídos? ¿Ojos? ¿Boca? ¿Qué somos en el cuerpo de Cristo? El lugar que nos toque hacer para Dios lo vamos a hacer bien. Vamos a cumplir con nuestra misión, con nuestra tarea. A lo mejor tu misión está en tu casa. Ahí, en tu casa, ahí es donde debes de comenzar con tu influencia, con tu esposa y con tus hijos. Y algunos al revés quieren comenzar allá en su trabajo y dejan a su casa, y no es así. Él es la voz, pero no solo eso. También Él habló de saber muy bien que la vida nueva está en Cristo Jesús. Esto lo tenía muy en claro Juan el Bautista. Yo te pregunto, ¿tú quieres que la gente tenga vida nueva? ¿Tú quieres que la gente tenga vida nueva? Predícales a Cristo, háblales de Cristo, guíales a Cristo. Cristo es la fuente de vida. Tenemos que ser una influencia para el mundo, mis hermanos. Así que Dios quiere vidas que influyan al mundo. No se le olvide. Y no vidas que el mundo influya en ellas. Yo le voy a hacer una pregunta. Hablando de que Dios quiere vidas que influyan al mundo. ¿Cuántos saben que los ojos del mundo están puestos sobre nosotros? Vuelvo a repetir. ¿Cuántos saben que los ojos del mundo están puestos sobre nosotros los cristianos? Vaya conmigo otra vez, Mateo 5:16, mire lo que dice ahí. Ese pasaje que hablábamos de la luz. Mateo 5:16. ¿Lo tiene? Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y luego, ¿qué dice? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean. Está muy claro, entonces, mis hermanos, que los hombres nos ven. Los hombres nos observan muy bien. Y claro, quizás algunos de ellos están esperando ver algún error de nosotros para juzgarnos. Pero usted y yo debemos aprender a ser como Daniel, para influir en la vida de otros. Usted y yo tenemos que aprender a llevar vidas como ese hombre Daniel llevaba. Mire lo que dice en Daniel capítulo 6, verso 1 al 4. Si el mundo nos está viendo, si el mundo nos está observando, si en tu trabajo tus compañeros te están viendo a ver qué tan cristiano eres o qué tan cristiana eres, o tus vecinos te están viendo ahí en tu casa, ¿verdad? Mira lo que dice aquí, Daniel 6:1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, dice, ¿qué era Daniel? Superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Cómo era Daniel? A ver, no los oí. ¿Cómo era? Wow.
Cuando yo oigo estas palabras, mis hermanos, a mí me pone a temblar por lo que yo hago, por lo que a mí me toca hacer. Superior. Y cuando habla de superior, no está hablando de un hombre solamente con capacidad, porque sí era un hombre con mucha capacidad y con mucha sabiduría, que eso debería de ser en nosotros. Usted y yo deberíamos de ser superiores a cualquier otra persona en cuestión de la palabra de Dios, en cuestión del conocimiento de Dios y en cuestión de vivir la palabra de Dios. Pero ¿cuánto conocemos realmente de la palabra? ¿Cuánto escudriñamos realmente de la Escritura? ¿Seremos superiores en eso? Pero no solo eso, puedo pensar en Daniel, que era un hombre muy capaz, muy inteligente, que esa inteligencia y esa capacidad venían de la sabiduría de Dios. ¿Y dónde cree que obtenía la sabiduría de Dios Daniel? En su palabra. Ahí está la sabiduría de Dios a nuestro alcance, mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo con esa sabiduría de Dios? Superior. Pero no solo eso, yo puedo ver a un Daniel que era superior en su trabajo, en su forma de trabajar, en su forma de dedicarse a su trabajo, de hacer las cosas en su trabajo. Algunos, en lugar de querer trabajar 8 horas, queremos trabajar 5 para servirle al Señor. Así decimos. Le voy a decir una cosa. Su primer servicio, mis hermanos, es que usted sea superior en su trabajo. Ahí cause una influencia con lo que hace usted en su trabajo o en su casa. Somos superiores en nuestra casa con respecto a la forma de vida que llevamos con los que están al lado derecho y el que está al lado izquierdo de nuestra casa, o el que está enfrente, o los que están alrededor de nosotros. Daniel lo era superior. ¿Por qué dice ahí? Porque había un espíritu superior en él. Y usted y yo tenemos al Espíritu Santo, ¿o no? Y el Espíritu Santo, mis hermanos, no es mediocre. Los mediocres somos nosotros. El Espíritu Santo se nos fue dado ahí para darnos vida en abundancia. ¿Cuánta vida quieres? Tú le pones el límite. ¿Cuánto entendimiento quieres de la palabra de Dios? Tú le pones el límite. Era superior en el espíritu y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y satrapas, vea cómo había envidias, ¿verdad? Porque ellos no entendían. Y seguro Daniel ni siquiera se paraba así, yo soy mejor que... No. Había humildad, había sencillez en Daniel, porque él sabía que el conocimiento, la inteligencia, la capacidad venía de parte de Dios para su vida. Pero no faltan los envidiosos, no faltan aquellos que ven en ti algo superior que Dios ha puesto, cómo haces las cosas, de qué manera haces las cosas. Y eso muchas veces, mis hermanos, va a ser como estos hombres que buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Pero ¿qué dice? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cuántos quieren que sus vidas influyan al mundo? Tenemos un gran reto, hermanos. Tenemos que trabajar como cristianos, como iglesia, como hijos de Dios. No podemos conformarnos con lo que tenemos. La vida del creyente debe de ser de tal manera que lo único que puedan encontrar los hombres en nosotros es una vida íntegra, sin ningún vicio, sin ninguna falta, como la vida de Daniel. El mundo nos ve, no se te olvide, el mundo te está viendo. Otro ejemplo, Hechos 4:13. Ve conmigo ahí. Vamos a ver cómo el mundo nos está viendo. Dice ahí, Hechos 4:13.
Entonces, viendo el denuedo, fíjense, Juan y Pedro habían orado por un cojo en el templo de la Hermosa. Dios había hecho un milagro, Cristo había hecho un milagro a través de la vida de estos hombres. Y luego las autoridades, el concilio religioso de Israel se juntó, ¿verdad? El Sanedrín los llamó a cuentas y mire qué pasó aquí en el verso 13. Entonces, viendo, ¿qué hizo el Sanedrín? ¿Qué hicieron estos líderes? Viendo, otra vez, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Hermanos, se va a notar en aquellos que han estado con Jesús. Va a haber siempre una influencia en aquellos que han estado con Jesús, que han caminado con Jesús, que han aprendido de Jesús, que han exprimido de las enseñanzas de Jesús y las han puesto en práctica en su vida. Lo va a ver el mundo y va a haber una influencia. Y mira, y no solamente los vieron a ellos, dice en el verso 14, y viendo, ¿a quién vieron ahora? Al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos. No podían decir nada en contra. Pues cómo no, mis hermanos. Observaron la vida de aquel hombre cojo, cómo su vida había cambiado. Era otra vida completamente distinta. Era otra vida completamente diferente. ¿Sabes qué es lo que va a causar influencia? Cuando nuestras vidas es completamente diferente. Cuando realmente nuestras vidas son distintas a los demás. Cuando nos comportamos de la manera diferente a los demás, entonces vamos a poder estar siendo una influencia para los demás porque nos están viendo. Así que, hermano, todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, toda la forma en que nos comportemos o nos conduzcamos, sea en nuestra casa, sea en nuestro trabajo, sea en la iglesia, sea en la calle, el mundo nos está viendo y nos está observando muy bien. Y puede ser que los que nos están viendo, mis hermanos, vean las buenas obras de Dios en tu vida, y a través de ver esas buenas obras de Dios en tu vida, ellos puedan ser influenciados para glorificar a Dios. Como lo dijo el Evangelio de Mateo que leímos, 5:16, para que los hombres vean vuestras buenas obras y por ellas glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero, ¿qué pensar de casos como este? En una ocasión, dos mujeres que venían en el camión, yo venía viajando hace tiempo, y eran dos mujeres supuestamente cristianas sentadas adelante de mí. Venían hablando las dos, pero venían hablando muy mal de su pastor. Horrible. La manera de su lenguaje era la misma manera que tú oyes a alguien del mundo. ¿Ustedes creen que estaban siendo una influencia de la vida de Cristo en su comportamiento, lo que estaban haciendo estas dos mujeres? Para nada. Tenemos que pensar, el Señor lo ha dicho, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. Y no es una sal ni es una luz para ser adorno, no, es para causar una influencia en el mundo. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere gente que nada más está aprendiendo conocimiento, pero no hay nada de brillantez en su vida y en su comportamiento. O podríamos pensar en alguien que dice que es cristiano, pero que siempre se la pasa discutiendo, peleando con sus vecinos, ya sea porque le estacionaron su auto en la cochera o porque le echaron su basura o cualquier otra cosa. Mis hermanos, el mundo nos está viendo. ¿Cómo respondemos ante estas cosas? Y no estoy diciendo que no hagamos cosas. No, hay un dicho, bien dice ese dicho, en el pedir está el dar.
Pero a veces muchos de nosotros ni siquiera eso sabemos pedir las cosas. Somos cristianos. Fíjense, no se me olvida, hace muchos años, déjeme contarle este caso. Yo y mi esposa éramos novios. Ella había comprado un auto usado, pero la persona que se lo vendió trató de hacer fraude con ese auto, porque él sabía que estaban en malas condiciones. Y el asunto es que mi novia, que hoy es mi esposa, en ese entonces, cuando le dijeron que el auto estaba mal, entonces ella dijo, estábamos aprendiendo, ella dijo, bueno, le voy a decir a mi hermano que mande un judicial conmigo para que este señor se quede con su auto y me devuelva mi dinero. O sea, era la brava, ¿no? Era obrar mal. Y entonces yo recuerdo que le dije a mi esposa, fíjese, le dije, no vayas de esa manera. Vamos tú y yo, busquemos a este hombre, hablemos con él decentemente y en paz. Y entonces ella aceptó y fuimos, fíjese. Esperamos a este hombre así escondiditos, para que no se nos escondiera, ¿verdad? Cuando llegó a su casa, entonces le tocamos, entramos y yo comencé a hablar con este señor y le dije, oiga, usted sabía muy bien que este carro no estaba en buenas condiciones y usted lo vendió así y asá, y pues esto es un fraude y mire, a Dios no le agrada eso. Y cuando yo le estaba hablando, su esposa estaba a un lado y le estaba diciendo, ya tú, no recuerdo su nombre, pero por su nombre le decía a su esposa, ya, es cierto lo que te está diciendo el Señor, reconócelo, cambia. Eso le decía a su esposa, imagínense. Quiere decir que no era el único carro, eran muchos que vendía de una manera fraudulenta. Y entonces, al final de cuentas, el Señor le regresó el dinero a mi esposa, le regresamos el vehículo. Y mire, tuvimos la oportunidad por 3 meses de estar yendo a compartirles el mensaje del evangelio a él y a su esposa. Debemos ser influencia para el mundo. Hermanos, como cristianos no podemos ser como ese hombre que cuando está predicándole a la gente todos dicen que nunca deje de hacerlo, pero una vez que deja de hacerlo va a su casa, va a su trabajo y se observa su comportamiento, su conducta, entonces se oye un eco de voces que dice, este hombre jamás debería de predicar el evangelio. Usted y yo, mis hermanos, no podemos escondernos de nadie. Nuestras vidas, nuestras acciones, la forma de conducirnos, la manera de hablar siempre va a demostrar si estamos influyendo al mundo con la vida de Cristo o el mundo está influyendo en nosotros. Dios, mis hermanos, no nos ha llamado para hacer cola, sino cabeza. En Deuteronomio 28:13, un mensaje para Israel, pero que el principio es para nosotros también. Mire lo que dice ahí en Israel, en Deuteronomio 28:13 para Israel, dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Ahora ponga mucha atención, esta expresión de por cabeza y no por cola, era una forma de expresión oriental que significa la posesión de poder, que significa la influencia hacia otros, que significa gran dignidad y excelencia reconocida. Dios no ha llamado a su iglesia para estar al final. Dios no ha llamado a su iglesia para vivir sin poder o para no ser influencia alguna, o para no tener dignidad, o para no tener excelencia reconocida. Dios nos ha llamado a su iglesia para vivir no en miseria ni en derrota. Dios ha llamado a su iglesia a fin de que la iglesia influencie en el mundo, y Dios ha llamado a su iglesia para que viva con el poder y el honor del Señor. Déjenme ponérselo en este ejemplo. Dios, mis hermanos, como iglesia, no nos ha puesto como las máquinas de un tren y no como el cabús.
Las máquinas son las que van jalando todo el tren. Y el cabús, que es el furgón que va en la parte trasera, bueno, ya hoy ya no se usan en los trenes, pero antes se usaban así, el cabús, que es la parte donde viajaban los que trabajaban en todo el tren, ¿verdad? Este furgón no jala nada, este furgón es jalado. Y la iglesia no es para que sea jalada. Y algunos, mis hermanos, hay que estarnos jalando y jalando y jalando. No. La iglesia debe de ser como esa máquina que es la que va jalando a todos los demás furgones. Mi vida, esto significa esto. Mi vida y la vida de mi matrimonio, la vida de mi familia, debe de ser una fuerte influencia con mis vecinos, con los amigos, con los compañeros del trabajo, con las comadres, con las personas que me rodean. Dios desea que ellos sean influenciados con la vida de Cristo que se refleja en nuestras vidas. Así debe de ser. Así que te pregunto, ¿es tu vida una influencia en la vida de los tuyos o en la vida de otros? Déjame darte algunas características rápidamente de cómo debemos influir en el mundo. Rápidamente, nada más. ¿Cómo debemos influir en el mundo? Debemos influir al mundo, mis hermanos, con el amor de Dios. Si de verdad deseamos impactar al mundo, es necesario que el mundo vea que usted y yo practicamos el amor de Dios. No que lo conocemos y lo hablamos muy bien, no, sino que más bien lo practicamos todos los días en nuestro diario vivir, desde que despertamos hasta que dormimos. El mundo debe de ver que usted practica el amor de Dios. ¿Y cómo? Por la manera en que usted en primer lugar ama a Dios. Segundo, por la manera en que usted ama a su familia en primer lugar y a las demás personas. El mundo, mis hermanos, va a ser influenciado cuando vean en nosotros cómo amamos a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestros hijos, cómo los tratamos, cómo nos entregamos a ellos, cómo nos esforzamos por ellos, cómo somos respetables y no groseros. Y es que yo soy así. No, pues ya cambia, porque Cristo no te quiere así. Cristo te quiere como Él nos enseñó. Miren, esa es una excusa bien común. Es que yo soy así. Pues sí, somos así, pero Cristo nos aceptó ciertamente cuando venimos a Él, pero Él no nos va a dejar por de seguro así. Él quiere que cambiemos. Él quiere que cada día seamos mejores como Cristo. Cuando nos vean cómo enfrentamos nuestros conflictos y los resolvemos y no andamos agarrados de la greña, sino buscando lo mejor para resolverlos. El mundo va a ser influenciado. Cuando te vean a ti, cuando alguien te ofendió, que no guardas rencor, que no guardas amargura, que al contrario has aprendido a perdonar toda ofensa, el mundo va a ser influenciado. Cuando vean que los que te injurian y cómo tú guardas tu boca para no maldecirlo y guardas tu ser para hacerles un bien a esas personas, vas a ser una influencia para ellos. ¿De qué manera podemos influir en el mundo? No solamente por el amor que tenemos a Dios. Vamos a influenciar al mundo, mis hermanos, por nuestra fidelidad a Dios. La gente, mis hermanos, hoy en día es el pan de cada día, la infidelidad. ¿Y sabes dónde comienza la fidelidad? Con tu Dios. Si aprendes esa fidelidad con Dios, vas a ser fiel con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos en Cristo, con la iglesia. Así que, mis hermanos, el mundo va a ser influenciado cuando nos vean a ti y a mí cómo resistimos la tentación,
cómo no cedemos a la tentación para agradar a nuestro Dios, así como lo hizo José el soñador, que tuvo la tentación ahí a la mano y él corrió, huyó. Cuando nos vean cómo a pesar de las tormentas que pasamos y los sufrimientos, nos mantenemos con gozo en el Señor y confiados en Él y no permitiendo que se nos robe la paz. El mundo va a ver eso, el mundo se va a acercar a ti y te van a decir tus vecinos: oye, ¿cómo le haces? Yo he visto que has pasado unos problemas fuertísimos, pero ¿por qué esa paz? Cuando observen en nosotros que a pesar de los años nos ven más enamorados del Señor que desanimados. El hermano Pablo Hunter un día nos dijo, fíjense bien, la dificultad no está en comenzar el cristianismo, sino en terminar. ¿Cómo vamos a influenciar al mundo? No solamente amando a Dios, no solamente en la fidelidad. Vamos a influir al mundo con nuestro servicio que le rendimos a Dios. Cuando vean en nosotros de qué manera tan apasionada le servimos y no fanática. Fíjese bien, hay una diferencia entre ser un fanático y servirle y ser un apasionado de Cristo y servirle. Hay una gran distancia. El fanático siempre va a ser un religioso legalista y el apasionado va a ser alguien que sabe vivir para Cristo, sabe servirlo. ¿Por qué? Porque vive obedeciéndolo. No va a faltar quien te diga: oye, ¿por qué tienes que servirle todos los días? ¿No te aburres de estar ahí metido todo el tiempo? Yo me acuerdo cuando después de muchos años me encontré con un ex compañero de trabajo y le dije lo que estaba haciendo, pastoreando una iglesia, y me dijo: oye, ¿no te enfadas de estar ahí todo el tiempo? Mucha gente piensa que uno no hace nada. Pero hermanos, yo quiero decirles una cosa: servir a Dios tiene su trabajo, tiene su esfuerzo, tiene su dedicación. Si de verdad le sirves al Señor como debes de servirlo y ser una influencia para el mundo. Yo a veces me pregunto, mis hermanos, en este servicio, hablando porque yo puedo servir en el trabajo, en el trabajo secular, si tengo un trabajo secular, pero dime, ¿cómo te ven en tu trabajo cada día a ti? ¿Cómo te ven? ¿Cómo llegas? ¿Sonriente? ¿Feliz? ¿Con mal humor? ¿Todo amargado? Otra vez lunes, guácala. Somos cabeza, no cola, hermanos. Y debemos ser una influencia para el mundo. Dios nos ha llamado sal de la tierra. Dios nos ha llamado luz del mundo para hacer esa influencia con nuestras vidas a este mundo. No lo eches por los suelos. Cuando vean en nosotros, mis hermanos, fíjense bien, cuando le servimos a Dios en este punto, cuando vean en nosotros hasta dónde estamos dispuestos a servirle, aún siendo capaces de dejar nuestras comodidades. Yo recuerdo cuando la vez que me enviaron a Matitán, y me estaba yendo a Matitán, me iba a ir a vivir a este pueblo, y no faltó quien me dijera, de los hermanos en Cristo que conocía: oye, pero mira en qué comodidad te encuentras ahora y vas a ir a vivir allá algo, las vacas, los pollos, los alacranes, porque había muchos alacranes ahí. Y yo le dije a esta persona, con todo mi corazón le dije: mira, cuando Dios ha hecho la obra en tu corazón, tú estás dispuesto a ir a donde Dios te quiera llevar.
Tú estás dispuesto a ir al lugar que Dios te quiera llevar. Sea una ciudad, sea un pueblo, sea una granja, lo que sea. Pero estamos dispuestos a servirlo con todo nuestro corazón. Así es como podemos influenciar al mundo, cuando hay una disposición en tu ser para decir: Señor, a donde tú quieras yo voy a ir. Porque muchos podríamos estar dispuestos a lo mejor de decir: yo sí quiero ir a una ciudad, pero ¿qué a un lugar allá escondido donde no hay luz ni agua? Yo recuerdo a mi Señor Jesús cuando vino al mundo, no vino a buscar comodidad. Cuando he leído biografías de hombres que lo han dejado todo para ir y servir a Dios, a mí esos hombres causan una influencia en mi vida, me impactan esa disposición de sus vidas para obedecer a Dios de tal manera. Y me hace pensar esto y decir: híjole, ¿cuánto me falta? Pero en fin, hermanos, hoy Dios nos está haciendo un llamado a ti y a mí. Hoy Dios nos está exhortando en esta noche, diciéndonos a cada uno que tengamos vidas que influyan al mundo. Hoy Dios nos está confrontando, diciéndonos: ¿es tu vida una influencia para este mundo? ¿Está siendo tu vida una influencia para este mundo? Yo te he dicho que eres la sal, yo te he dicho que eres la luz. ¿Estás haciendo tu función como debe de ser? Recuérdalo. No solo nos ha dicho que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, nos ha dicho el Señor que somos su linaje escogido, que somos su real sacerdocio, que somos su nación santa, que somos su pueblo adquirido para anunciar las virtudes de Él, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Dios quiere que influyamos al mundo. Así que yo te voy a pedir en esta noche, si tú eres alguien que desea influir al mundo, si tú eres alguien que a lo mejor reconoce que no ha sido esa influencia que debía de ser, que no ha hecho esa función como la sal, que no ha hecho esa función como la luz, si tú eres alguien que dice esta noche y reconoce: Señor, pues la he regado en esto, he fallado en esto, pero en esta noche, Señor, quiero retomar el camino. Quiero volver a pararme en la brecha, como tú le decías en una ocasión a Jeremías: buscad y ved en toda la ciudad, a ver si hay tan siquiera uno que haga justicia, que busque verdad, y entonces yo perdonaré la ciudad. Si tú eres alguien que de verdad reconoces esto y quieres ser una influencia para el mundo, yo te animo en esta noche: ponte de pie ahí en tu lugar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a hacer esa sal y esa luz que realmente este mundo necesita. Sabemos, mis hermanos, que al final va a haber un juicio realmente para este mundo. Y si estamos tan convencidos de eso, pues debemos de brillar, debemos de causar esa influencia. Pero si nos ha fallado, bueno, hoy podemos pedirle perdón al Señor. Hoy podemos humillarnos ante la presencia del Señor y podemos decirle: Señor, quiero retomar el camino. Quiero que mi vida sea esa influencia necesaria, ¿verdad? Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Si tú quieres levantar las manos, siéntete libre. Si tú quieres estar así, tú ahí en tu lugar habla con Dios en esta noche y dile: Señor, aquí estamos. Me llamaste con un propósito, no solo salvarme, no solo darme vida eterna, no solo darme beneficios de mi salvación, de los cuales hoy estoy disfrutando, ¿verdad? Adorándote en tu presencia. Pero Señor, hoy hay una parte importante de esta misión a la cual tú me has enviado al mundo. Yo estoy en medio del mundo, no me has sacado del mundo. Un día me vas a llamar a cuentas y voy a salir del mundo. Pero Señor, yo quiero ser una influencia para mis vecinos. Díselo ahí en tu lugar. Pero una buena influencia, una influencia con tu vida reflejada en mí hacia ellos. Porque esa es la mejor influencia que podemos tener, la que tú veniste a hacer en los hombres, Jesús. Pero también, Señor, esta noche me humillo delante de ti. Humíllese si es necesario y dígale: Señor, no he cumplido con estas áreas y estas funciones de mi vida. No he sido esa sal que debía de ser.
No he sido esa luz que debía de ser para los hombres. Y me han visto mis obras, pero no buenas obras. Los del trabajo me han visto mi lenguaje, han visto mi comportamiento, mi manera de pensar, y no han sido impactados, Señor. ¿Cómo van a ser impactados si no estoy presentando las evidencias de la luz? Perdóname, Señor. Señor, que no pase más el tiempo y que como iglesia podamos brillar como esa luz que dice que está en la cima de una montaña, una ciudad que no se puede esconder. Así nosotros, que no escondamos más la luz, sino que presentemos esas evidencias. Tú nos darás las oportunidades para influir en el vecino, para hacerlo con el compañero en el trabajo, con los parientes que aún no te conocen, que nos juzgan, que hablan mal de nosotros, pero siempre nosotros, Señor, con la conducta adecuada, con las evidencias adecuadas de Cristo, podamos causar esa influencia en sus vidas. Señor, no queremos quedarnos en la brecha o escondernos. Queremos ser esos hombres, como tú dijiste a Jeremías: busquen en la ciudad, busquen en la iglesia uno que haga justicia, que haga verdad, que viva conforme a mi perfecta voluntad, que brille su luz, que sazone su sal. Búsquenlo y yo perdonaré la ciudad. Yo perdonaré esa familia. Díselo: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser esa mujer, yo quiero ser ese hombre determinado, Señor, a sazonar, a brillar con tu luz, Señor. Y perdónanos, Señor, si nuestras conductas o nuestros comportamientos han seguido siendo inadecuados. Límpianos de esas acciones que no son tus buenas obras, porque tú lo dijiste: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso anhelamos en esta noche. Señor, toca tu iglesia, levanta tu iglesia, y que seamos, Señor, esa influencia para el mundo como tú lo deseas, como tú lo esperas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.